¿Qué hacemos con ella? A ella atrapadla. ¿El agente Postu? Eliminarlo. Agente, enséñame tu arma. Téléphone, por favor. Et voilà. Así es como me gusta. Bueno, pues entonces me lo capto. On y va. Parece ser que el silencio vuelve a llevar a la muerte. Lo sabemos todo. Sabemos dónde está el agente Postu. Acaba con él. Qué pérdida de talento. ¿Y cómo sabes que esta información es verdadera y no de los trucos de los Nosan? Porque esta información me la dio su portavoz antes de ser asesinado por Maika. Insistió en asesinarlo, antes de cuestionarlo o capturarlo. ¿Desde cuándo es esto forma de operar de Maika? No es la primera vez que limpiamos la mierda de Maika, y eso lo sabes. Pero de ahí a cometer un genocidio, no. Ahí hay otra persona detrás. No habría compartido esta información contigo si no hubiese confiado plenamente en ti. De verdad, solo te estoy pidiendo que seas mi topo durante un tiempo hasta que se pase todo esto.
Estamos en Riaza. Sí, los tenemos localizados. ¿Qué hacemos con ella? A ella atrapadla, ¿El agente Postu? eliminarlo. De acuerdo. ¡Ey! ¡Manuela! He salido a cazar. Madre mía, ¿cómo has dejado la mesa? Tienes que ser más discreta. Puedes quedarte tranquilo. Esos motoristas no van a volver a perseguirnos. Bueno, ya no nos quedan aliados. La gente hater no quiere ser nuestro topo y me ha acabado por traicionar. El agente selfie está perdido por ahí y el agente yoga desaparecido. Tenemos que encontrar a Maika, sin depender de ninguna otra gente. Por cierto, ¿has dejado tú esta mañana una invitación en la puerta de casa? No. ¿Qué invitación? Lo más seguro es que sea una trampa. ¿Pero conoces a una artista llamada Rosaura? No. Tiene pinta de que Maika está detrás de esto. Ya, pero en esos momentos nos quedan pocas otras opciones. Igual aquí encontraremos las respuestas que buscamos. Nos vamos a Madrid.
Rosaura nos presenta sus obras como prendas de vestir con botones y cuello que se utilizan para cubrir el torso. Como ocurre con tantas otras cosas de origen humilde, una vez la camisa dejó de servir como prenda interior, quedando al descubierto como prenda exterior, empezó a asociarse a la máxima distinción. Lo que todos sus portadores tenían en común era que sus trabajos no implicaban mancharse las manos y sus camisas lucían por tanto impecables. En la actualidad, de entre todos los colores de camisa, el color blanco sigue gozando del privilegio de ser el que representa la máxima distinción, poder, autoridad y estatus. En esta exposición, Rosaura cuestiona la limpieza, pulcritud e impecabilidad detrás de estos lienzos en blanco fáciles de combinar. El ser humano, como sociedad, entra en un diálogo con esta poderosa herramienta de comunicación de la que dispone... Pues la verdad es que yo no entiendo por qué mi empresa me manda a exposiciones como esta, ¿sabes? Yo no entiendo de moda. Esto es una camisa igual que la que tengo en mi armario. Esto no es nada nuevo. Justo esta obra se nota mucho como es una camisa de un niño de colegio. ¿Verdad? Me recuerda mucho a ese pacto que firmé para lavar el cerebro de todos los estudiantes. Bueno, no sé, a mí me han hablado bastante del artista y yo creo que tiene bastante buena pinta. Me encantaría que nos la explicase más profundamente, porque el texto... El texto. No me hables del texto, yo no puedo leer tanto. Mi español no es tan bueno. Qué puto asco de obra. Yo creo que la han comprado en Primark. Esto no va a quedar así. Ya veremos. Ya sabía yo que las artistas mujeres no tenían ningún tipo de futuro en esto del arte. Tienes algo que me pertenece. Agente Postu, veo que el dardo no ha hecho efecto. ¡Vas a dispararme! Dame el pendrive. Ya, dámelo. Jueces, políticos, periodistas, todos figuras de poder, pero sucias, igual de sucias que tú, agente Postu.
Los periodistas a los que el gobierno paga para que escriban lo que ellos quieren. Paraísos offshore y riquezas ocultas. Gente que falsifica que le duele la espalda para que les asciendan. Y encima casos de soborno socialista en Baleares. Todo esto tiene un nombre. Y te preguntarás, ¿por qué no he usado un software de espionaje? Pues porque la torta en la cara me parece imperdible. El mero hecho de que estés en contacto con esta información te está poniendo en peligro. Si no me pongo yo en peligro, ¿quién lo hará? ¿Quién les hará la vida difícil? Nadie. Esto es un asunto privado, con mucho más impacto que cualquier corrupción. Son asuntos privados, todos son asuntos privados. Hay que indagar, hay que investigar. Alguien tiene que parar todo esto, ¿me entiendes? Es importante, agente Postu. Por cierto, ¿cómo has llegado a esta información? Hay alguien a quien debes conocer. Te he enviado la ubicación. Gracias por las coordenadas. He registrado la zona y no hay ninguna vivienda registrada ni ningún indicio de construcción. Tampoco se puede acceder en coche y por río es muy arriesgado. Lo único que he detectado son radiofrecuencias que provienen de ahí, así que no creo que debas preocuparte por la cobertura. Te ha apuntado un grupo de excursionistas para subir a los picos y no abrir sospechas. Una vez arriba podrás ir descendiendo al río que se encuentra protegido por las montañas. En cuanto visualices alguna guarida o cueva, infórmame de situación e intentaré conectarme a la red más cercana a ti. Ha salido en las noticias lo de la exposición de Rosaura. Se ha desviado como un ataque activista. Voy a intentar localizar a Rosaura. He encontrado un grupo en Telegram suyo, en el que filtra información confidencial sobre políticos. Ah, por cierto, todavía no me has contado cómo se hizo con el pendrive. ¿Se te fue de las manos o qué? Creo que alguien más sigue nuestros pasos. Ten cuidado. Adiós. Buenos días, soy Marta Hernández, voy a ser vuestra guía. Bienvenidos a Picos de España. Haremos una ruta de 3 días con un desnivel acumulado de unos 5.000 metros. Arriba hará frío, 0 grados por la noche, pero dormiremos respaldados de los refugios. Importante, no salgáis del camino, porque dice la leyenda que si no os encontraréis a las personas sin rostro. No queremos eso. Ahora, por favor, os pido que os presentéis y digáis brevemente qué os he traído aquí. Hola, soy Pablo y estoy para vivirlo. Hallo, ich bin Lilou. Ich bin hier, um meine Beinmuskeln zu trainieren. Hallo, ich bin Lilly und ich freue mich, eine super schöne Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Hallo, ich bin Paula und ich bin hier zum Sterben da. Hi, I'm Steffi and let's be honest, we're here for survival training. Muchas gracias. Ahora en 5 minutos empezaremos. Dejad atrás cualquier peso innecesario, ajustaros las botas y tomar un fuet. Vengo de parte de Rosaura.
Válgame el cielo que veo, válgame el cielo que miro. Con poco espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Hola, agente Post. Hola, Rosaura. La información que le has dado al agente Postu la voy a necesitar yo. Ya he puesto el arma en práctica. Lo borra todo. Allí en la discoteca lo comprobé con algunos móviles y tenía toda la galería borrada. Además, me han llegado notificaciones de pérdida de iCloud. Ya podemos pasar a la fase 2. Chantaje. No. Primero lo subimos a Spotify y veremos quién cae. No. Eso sería exponerlo muy rápido. Yo sugiero aplicarlo a más sitios públicos. A ver, aquí las decisiones las tomo yo. Empezamos a borrar ya. Me desperté aquí dentro con una herida de bala. Lo último que recuerdo es tu cara. Como un sueño. Pero vaya sueño. Me iría contigo a tomar algo. Pero me ha caído cadena perpetua. Al final, el mayor delito del hombre es haber nacido agente Postu. Uno tras uno, los demás agentes han ido desapareciendo. Y Maika no va a parar en nada para ir a por mí también. Nada nuevo. Si alguien sabe qué hacer con Maika, eres tú. Tú eres un agente sin correa. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgaste esta información en manos de Rosaura? Rosaura me ayudó a escapar una vez. Si alguien sabe qué hacer con esa información confidencial, es ella. Pero me diste esta información para tener algo con lo que contraatacar. Tu misión es acabar con Maika, no ocultar sus crímenes. Necesito más aliados. Maika parece tener algo gordo entre manos y se está pasando todo el mundo a su bando. No puedes confiar en nadie. Además, ya te he rodeado de la gente que te está ayudando. No es suficiente. Yo no puedo luchar. Prefiero quedarme aquí, ausente, de alguna manera más real. Yo nací para estar encerrado, no para agotar mi aliento con cada problema nuevo. Mi padre me lo ha estado recordando toda la vida. Estoy destinado a cargarme este reinado. Y ahora le estoy haciendo caso. El problema de pelear en la sombra, de luchar, es que el mundo no te lo agradece. Te pega un tiro en la espalda. Y de repente te despiertas y estás aquí, como un sueño. Y a este paso de la Tercera Guerra Mundial, qué mejor sitio que estar aquí. Lo siento, agente Postu. No te puedo ayudar. ¿Dónde está Maika? ¿Qué hacemos aquí, agente Postu? El mayor delito del hombre no fue nacer, es traicionar. Espero que los demás prisioneros sepan lo que has hecho. Espera. Manuela sabe que abres con esto. Adiós, agente Postu. Sobre corrupción en el gobierno han causado un gran revuelo en el país. Se ha informado que la ministra de Industria ejecutó reformas de lujo en su domicilio, todo ello a cargo del Estado.
Las reformas incluyeron muebles y decoraciones costosas, así como mejoras en el sistema de seguridad y tecnología del hogar. La noticia ha generado indignación en la población. Sin embargo, la ministra de Industria no es la única en ser acusada de corrupción. La presunta periodista Elena Roca, encargada de casos corruptos en el gobierno, también parece estar involucrada. Se le acusa de extorsionar fuentes y cobrar por publicar noticias. Según las pruebas obtenidas, la periodista recibía pagos de entidades del Estado y supuestamente conseguía empleos para las personas con su influencia, a cambio de una comisión que a veces llegaba a la mitad de sus salarios. El empresario austriaco Isaac Wagner también ha sido señalado en un escándalo de corrupción. Se ha descubierto que tiene una segunda empresa que no aparece en los registros, sino que solo se encuentra en la plataforma Liverboard. En esta segunda empresa se han detectado millonadas de euros en trasvases de fondos públicos. Las autoridades siguen investigando quién es el responsable detrás del registro de estas dos empresas casi idénticas, que han creado confusión hasta ahora. Nos llegan noticias de última hora. Se ha alertado sobre una nueva amenaza digital que ha causado alarma entre los expertos en tecnología. El presunto virus, que puede borrar todo tipo de información en dispositivos móviles y portátiles, ha sido responsable de la pérdida total de galerías de foto, documentos importantes y cuentas en la nube. Además de los informes previos, hemos recibido noticias aterradoras sobre varios usuarios afectados. Hola a todos. No sé a dónde llegará este vídeo ni a cuántas personas llegará. Solo quiero denunciar públicamente que he perdido todos mis datos del móvil, mis fotos, mis documentos del trabajo, todo lo he perdido y no lo encuentro en ningún otro dispositivo de mi casa. Sé que está pasando algo raro. No sé qué hacer. O sea, he ido hasta una tienda de informática a ver si me lo podían arreglar o qué había pasado, porque en mis otros dispositivos tengo absolutamente todo, pero en este no había hecho ni copia de seguridad. Este es un llamado a la acción para todos los usuarios de dispositivos móviles y portátiles para proteger su información y prevenir la pérdida de datos valiosos. En mi opinión, el primer paso hacia la ciberseguridad es la información. O sea, difundir fake news a través al tema de la ciberseguridad es lo que promueve y lo que crea un terreno fértil para los hackers, a empezar con virus troyanos, con XDRs, con todo tipo de problemas sistemáticos para robar datos. Ahora bien, todo dicho, o sea, de los casos que estamos hablando aquí, no, estos virus o estos troyanos no explican este tipo de pérdida de datos ni remotamente. O sea, en este caso se trata claramente de un error humano. La industria tecnológica está trabajando incansablemente para encontrar una solución y proteger a los usuarios de los peligros de esta nueva amenaza digital. No sé por qué se ha borrado. Hoy me ha pasado por favor. Hola Segismundo, ahora trabajas para mí. Otra noche en Orlando, baby, deja ese llanto que andamos gozando y seguimos bailando. Baby, sé que te encanto. Otra noche en Orlando, baby, deja ese llanto que andamos gozando y seguimos bailando. Baby, sé que te encanto. Esa lágrima venga que te la quito. Andamos de fiesta, andamos loquitos. No vale la pena lo que dicen en la calle. Te envidia, mi reina, lo sabes. Te quiero aquí, te invito a ser parte de mi VIP. Estoy pa' ti, espero que estés pa' mí. Tanto boteo como paloma, mami. Demasiado fácil. Y le pones reggaetón, tú la ves.
Suelta la melena, también el estrés. Cuando ponen la canción, tú la ves. Este party sigue hasta el amanecer. Otra noche en Orlando, baby, déjese